Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. Nuevamente acá en la zona cero, en el primer piso, todavía no podemos habilitar el espacio, propiamente dicho, donde habríamos querido tener a esta figura señera de la ilustración universal. Un aplauso para Alberto Montt. Ha hecho un espacio en su agenda papal para venir hoy a estar con ustedes. No, yo feliz. ¿Feliz? Si me hubieses invitado antes, habría sido mucho antes. Tengo testigos de que él hizo ¡Boom! la gestión. Bueno, Pero bueno, pues estamos acá, estamos acá. Sí, estamos reconciliados, miremos al futuro, Sí, no miremos quedemos al en el futuro. pasado. ¿Por qué me invitaste? Porque queríamos saber tu opinión con respecto al movimiento feminista. Miren, yo les voy a explicar, chicas, cómo se hace el movimiento feminista. Bueno, al menos se rió una. Sí, eso es bueno. eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. El otro día me invitaron a Cuenca, estábamos en una charla, entonces había, no sé, 150 personas, y entre esas había parte de una comitiva del colectivo feminista cuencano. Y un chico me dice: ay, ¿tú crees que hay algún tema sobre el cual no se puede hacer humor? Y yo le dije, bueno, sobre el feminismo, porque las mujeres en general no entienden los chistes. Y fue hermoso porque la chica, la presidenta, comenzó a reírse, ella, porque era un chiste, obviamente chiste, y de repente viste como todas las del colectivo comenzaron a aflojar y todas se rieron, porque te das cuenta que una cosa es hacer un chiste y otra cosa es burlarte. Yo simplemente estaba haciendo un chiste. Y me dio gusto, porque a veces existe esa idea errada de que uno no debería usar el humor como una herramienta de comunicación, o que hay temas que son tabúes. Y la verdad es que no, la verdad es que el humor creo que es una parte fundamental, incluso de todo movimiento importante como es el feminismo, como es lo que está pasando ahora en Chile. Y me fui por las ramas. Es que habían logrado identificar el chiste. No, claro, eso. En el fondo no recuerdo, hace poco hay un humorista que se llama Ezequiel Campa, un argentino, no sé si lo conocen, que es alucinante, hace stand-up. Y hace poco en Villa Gesell, que es un balneario de la costa argentina, un grupo de rugbyistas mataron a un chico a golpes. Y Ezequiel Campa tiene un personaje que es un rugbyista. Él se burla mucho del estereotipo del macho. Del macho argentino, ¿no? Entonces hizo un par de chistes al respecto que fueron muy buenos, y de repente comenzó a recibir una cantidad de violencia, porque claro, necesitas un cierto nivel para entender que un cierto nivel de decodificación para entender que el humor gráfico, o sea, el humor, perdón, negro, tienes que leerlo en el subtexto, no ser literal en su interpretación, porque si no simplemente te pierdes la delicia de la sutileza del humor negro. Entonces, nada, es complejo. Y en Chile me ha pasado últimamente que he visto gente que ha sido absolutamente agredida porque no se entendió el contexto en el que estaba hablando. Y eso. Precisamente esa era mi segunda pregunta, y precisamente Vamos a de lo tercera. último que hablaste. El problema que hemos tenido últimamente con la literalidad. ¿Cuánto ha afectado a Montt en el interior? Porque en tus viñetas no te ha afectado. Las has seguido haciendo. 10.000 seguidores. No, hubo una viñeta, que no fue una viñeta, cuando estábamos en plenas 2 semanas, creo. Fue muy gracioso de repente, porque yo estaba fuera de Chile, que veías que comenzaban a generarse como una especie de bestiario en el movimiento, ¿no? Para ambos lados. Entonces comenzamos a ver que ya se repetían patrones y esquemas. Entonces hice ese bestiario. Y entre ese bestiario yo jugaba también con la ¿cómo llamarlo? Con la etiqueta que se ponía a esa gente. Entonces en uno puse, no sé, el político que saca provecho, el amarillo, no, ninguno. No, pero es que también había un poco de ficción. Entonces en una de esas había como el desadaptado de siempre, porque es la forma como se referían a todo. Y hubo una cantidad de odio, por eso Chile no avanza. Y dije, bueno, justamente estoy tratando de evidenciar, no, pero eres del Colpo, Alberto Montt, te voy a dejar de seguir. No me avises, no me interesa. Entonces sí, ha habido una hipersensibilidad que también encuentro que
es entendible, ¿no? Cuando pasa cualquier cosa que tiene algún nivel de importancia, al principio es un péndulo, se va para un lado y está bien que hay una hipersensibilidad, pero en algún momento tiene que bajar y tenemos que empezar a ver las cosas con un poco más de objetividad si queremos que avancen. Entonces, sí, ha sido complejo desde el punto de vista de la creación, pero hay que seguir, hay que ser, yo trato de ser honesto conmigo mismo, digamos, si eso no le gusta a alguien, bueno, mala pata. Eso, lo firmamos. Sí. ¿Dónde te pilló el movimiento? En Kioto, Ahí, en ¿no? Japón. Aquí. Estaba haciendo un proyecto en Corea y Japón. Y claro, de repente abro las redes sociales y fue como, oh, milicos en las calles. Fue muy, muy brutal. De hecho, estaba afuera y es difícil explicar lo que se siente. Pero no me pude conectar con el viaje en absoluto. No quería salir del hotel, estaba pendiente de lo que salía, de lo que se escribía, de a quién responder, cómo responder. Hay una sensación de desarraigo en ese momento, como que ves todo como que fuera una película. O sea, veía tanquetas pasando frente a mi casa y era como tan extraño, era ciencia ficción. Y claro, la gente acá tenía las dos posiciones, ¿no? Como, Juan debería estar acá luchando, sí, ya voy. Y la otra era como, no vuelvas nunca, Chile se destruyó, y anda a cagar. Entonces fue raro. Pero estaba solo, sin familia. Estaba con familia. Ah, por suerte. Sí. Entre comillas. Yo creo que, claro, creo que estar lejos y además estar lejos de los que quieres Es peor. es peor. Así que, mira cómo hacen caras nuestro piloto oficial. Entonces, sí, eso. Quinta pregunta. Sí, porque nos quedamos muy abajo. ¿Alguna pregunta que para levantar el ánimo, ya que los dejamos a todos Sí. bajoneados? Por favor, aprovechen. ¿De dónde sale la No inspiración? sabemos si vuelve, ¿eh? ¿De dónde, claro. No vuelvo. ¿De dónde sale esa inspiración? Con lo que me encontraron en el hígado el otro día no vuelvo ni cagando. Eso. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir, por darse el tiempo. ¿De qué te ríes? Se ríe mucho Sí. con tu... Yo pensé que no iba a venir nadie. Dije, 2 de la tarde, viernes. Así que estoy muy feliz de veros. ¿Por qué están por mí? ¿O pasaban y vieron y dijeron me quedo? Hablemos del libro, ya que tan Sí. amablemente Random House Mondadori nos consiguió tu número para poder contactarte. Sí. ¿Por qué no apaguen la luz? ¿Por qué los miedos? ¿Por qué? Es una metáfora al movimiento social. Sí, No. yo creí. No. Pero, si uno le pone ganas, uno encuentra la metáfora. Pero mujer, no te desanimes tan pronto. No, soy así ya. ¿Cuántos años tienes? Ya estás en edad de no creer a los hombres. No me creas. Es un libro que igual parte del mismo principio, y es que todos vivimos de una u otra forma con temores y miedos, y muchas veces esos miedos no los podemos expresar, y muchas veces vemos los miedos de los otros como ridículos o inservibles, o tendemos a descalificar lo que el otro siente como algo importante. Entonces, este libro yo lo escribí para mí, no sé escribir para niños, pero sé escribir para lo que me gustaría a mí leer en distintos lenguajes. Entonces, lo que a mí me gusta leer en humor, lo hago en las dosis. Lo que a mí me gusta leer en ternura, lo hice con Laura y Dino. Lo que a mí me gusta leer como popcorn, lo hice con los gatos. Y esto es lo que a mí me gusta leer como niño. Me gustan los cuentos en que te generan la posibilidad de inventar más cuentos sobre ese cuento. ¿Me explico? O sea, como que te dan una especie de matriz sobre la cual tú como niño o tú como padre puedes ir inventando más historias. Y puedes ir, sin caer en la típica moralina pasteurizada de muchos cuentos infantiles, ir tratando de generar una complicidad con los niños. Laura, que es mi hija, que ahora tiene 9, todavía nos acostamos a leer, ya no este tipo de libros, pero por ejemplo ahora está leyendo mucho Kino. Ya leyó Mafalda cuando era más chica y ahora Kino el grande, y es alucinante porque uno va viendo que hay cosas que yo pensé que no iba a entender y de repente las capta, y hay cosas que obviamente no todavía. Pero lo alucinante de ese proceso de lectura es que me permite
conversar y conversar de otros temas y saltarnos a lo cotidiano, porque no sé si alguien acá tiene niños, pero a veces los chicos cuando llegan a los 7, 8 años empiezan a tener como una vida propia, que comienza a alejarse de los viejos, y esos niños empiezan a tener amigos. Entonces ya que uno les pregunte cómo te fue, como bien, no me acuerdo. Entonces cuando uno puede entrar por otro lado, es rico, y ha sido la lectura un espacio para conversar. Y este tipo de libros yo creo que funciona para eso, ¿no? Para sentarte y decir, bueno, ¿y tú a qué le tienes miedo? Que básicamente es la historia de dos personajes que viven solos, porque eso sí es una LGBTI, eso sí es verdad. Son dos... Yo no creo nada. No, sí, es verdad. Sí, sí. Pero lo puedes contar así. Entonces uno le comienza a preguntar al otro, que le pide que no apague la luz porque tiene miedo a qué pasa si llega esta cosa, qué pasa si llega esta otra, y el otro tipo va diciendo no existe, no tengas miedo, no pasa nada. Y dice ya, ok, te creo, me duermo, y al final el otro se da cuenta que él también tiene miedo. Entonces es un poco eso, ¿no? Tratar de trato de poner no solo en este libro, en todos los libros un poco de lo que yo he vivido y de lo que yo siento. Y yo sí era un chico que tenía mucho miedo a la luz, el hueón satánico. Tengo miedo a la luz. Tenía mucho miedo a la oscuridad y las lacrimógenas de los libros. Tenía mucho miedo a la oscuridad y me enojaba mucho que me digan, ay, no hay vampiros, no hay hombres lobos. ¿Qué saben, viejos malditos? Eso, por eso leo este libro. Y el otro que hice antes, que se llama Soñar no cuesta nada, es la historia de un pato que tiene aerofobia. Yo tuve mucho tiempo aerofobia, no me podía subir un avión. Y el maestro aquí, Christian Steiger, que es piloto, muchas veces yo le mandaba WhatsApps. Hola. ¿Qué tal? Entonces eso, gracias por venir. Pero vengan más cerca, vengan más cerca. Por acá. Estaba contando sobre este libro que es de un pato que no puede volar. Y tenía aerofobia, entonces mi amigo acá es piloto. Y yo le escribía cada vez que me iba a subir a un avión: Cristian, estoy a punto de subirme a un avión. ¿Qué pasa si se rompe un ala? No se rompe un ala, estúpido. Es básicamente lo mismo que pasaba acá, pero en versión aerofobia. Entonces hice este libro de este pato que no puede volar. Y se construye una máquina, como que él pensó que le iba a ayudar. Y de repente se encuentra con un... Este se los voy a leer porque es corto y tal vez ustedes no entienden si lo leen. Entonces es un pato, o muchos patos, pero voy a llegar a la parte. Entonces un momento decide, porque él quería viajar, quería conocer el mundo. Quería estar en Kioto cuando... Quería estar en Kioto cuando hubiera algún tipo de estallido social. Entonces un día estaba armando la máquina esta que quería hacer para volar y llega un zorro, ¿no? Y el zorro le dice: ¿qué haces, pato? Se construye una máquina para poder volar. Dice: eres un pato, se supone que los patos pueden volar, ¿no? Porque eso nos dicen a todos. Se supone, todos quieren que hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. Entonces el pato le dice: no todos pueden hacer lo que se supone que deben hacer. Porque el zorro no tenía empatía, era de la UDI. ¿Ya? Entonces, eso es verdad. Si lo hice pensando en la UDI. Entonces, le dice: ¿qué se supone que debe hacer un zorro? Dice: cazar y comer. Los zorros tenemos hambre todo el día. Y en este momento ya te diste cuenta que sí es una metáfora de la UDI. Entonces, el zorro se lanza a comérselo. Es de la UE. Definitivo. Y del susto, el pato vuela. O despertó. El pato despertó. Y el zorro se queda así como... Y acá arriba está la nueva constitución. Y al final el pato puede volar. Entonces un pequeño susto a veces nos ayuda. Claro que también puede ser que el zorro se lo comió y este volar es una metáfora que se lo comió. Entonces esto depende de qué es lo que votamos en abril, en marzo. Sí, llegamos. Sí, llegamos. Muy buena. Gracias. Venga, entonces ahora sí me queda lo de la metáfora del estallido social. No, pero el otro, también la entendí como metáfora en el sentido de que más de uno se dio cuenta de que el otro también estaba pasando por lo mismo.
no solamente yo tengo miedo, él también tenía miedo. Eso es el punto, claro. Y eso es también algo que pasó con el tema ahora en Chile, que de repente hubo mucho enojo, ¿no? Hubo mucho enojo de todos lados para con todos lados. Y hubo mucho enojo para con gente un poco más conservadora, más vieja, que sintió que esto era realmente peligroso. Y a mí me daba un poco de lata ese enojo, porque sentí que era gratuito, en el sentido de que uno no sabe, es difícil ponerse en los pies de otra persona, es difícil ponerse en los pies de alguien que ha vivido toda la vida con una cierta forma de ver el mundo, y que de repente te lo comienzan a mover, y comienzan a tener miedo, y comienzan a opinar huevadas, pero porque el miedo es un pésimo consejero, en general. Entonces, yo entiendo a alguien que opina desde el miedo y opina tonteras desde el miedo. Que esté de acuerdo o que no, ese es otro cuento. Y que esto yo lo siento como una obligación para conmigo, el tratar de explicar y sacarlo de ese miedo. Creo que el reaccionar violentamente no ayuda a nadie, que es lo que pasa acá. Y claro, también me pasa ahora como que siento, volviendo al tema político, es gracioso porque siento que todo el mundo está súper enojado con la derecha. Y la derecha han pensado lo mismo hace 40 años. ¿Nos sorprende que estén pensando así? Es raro enojarse con la derecha por algo que ya estaban haciendo todo el tiempo. Yo más bien estoy enojado con los buenos. Porque es como... Con los amarillos. No, ni siquiera con los amarillos, porque los amarillos, en último caso... los amarillos no es necesariamente que no están tomando una posición, sino que yo siento que, por ejemplo, lo que decía el Pato Fernández, que en un principio me choqueó mucho, ¿no? Esta cosa como esta oda al amarillismo, pero de repente hay cosas que dice que tiene razón. Por ejemplo, yo creo, y aquí podemos discutirlo y esto es parte de la charla, no podemos reconstruir Chile sin instituciones. ¿Cómo reconstruimos las instituciones? Ese es el cuento, ¿cómo las reconstruimos? ¿Qué hacemos ahora con el movimiento? ¿Nos está funcionando? A mí la rabia que tengo para con nosotros todos es la siguiente. En la tercera semana teníamos a la gente que tenía que tomar decisiones contra la pared. No sé si están de acuerdo conmigo. Las teníamos contra la pared. Sentamos a toda la élite política, para bien o para mal, en una mesa a firmar un documento imperfecto, a todas luces, pero los sentamos a conversar. Pero es que nos interesaba que fueran ellos, que fueran a conversar. Pero es que ¿cuál es la opción B? Anarquía. Es que ese es el punto. Porque ahí viene un discurso que también siento que se repite mucho, que es, esa gente no representa a nadie. Esa gente sí representa a gente. Porque hay mucha gente que todavía no habla, y que hay mucha gente que se siente todavía representada por esa clase política. Yo no. Yo no me siento representado por el 99,9% de esa clase política. Sin embargo, prefiero que esos tipos que no me representan, que todavía tienen un manejo, comiencen a conversar. Por último, como señal. Porque lo otro, que es lo que estamos viendo ahora, que a mí me frustra un poco, y aquí me encantaría escuchar tu opinión, está siendo súper contraproducente. No estamos llegando a ningún lado. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo soy parte de la explosión. Y en el fondo, lo que duele... No somos todos. Es que no sé, porque son las visiones. ¿Cachai? Por ejemplo, para mí, una mesa de conversación tenía que tener línea número 1, eliminar la violación de los derechos humanos. Y siguen torturando, entonces mientras eso sigue sucediendo, tú no podéis creer nada de lo que digan porque es solo papel, bla, 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 y las cosas concretas que son las que te duelen. Porque ese no era el tema original. Nosotros cuando explotó, era por todas las falencias sociales, pero de repente... Ya ese no es mi problema era que no nos maten, ¿cachai? Que no nos saquen los ojos. Entonces, ¿en qué momento esto cambia? Y ahora están, o sea, no hay recursos en los hospitales y están gastando en armamento. Entonces, ¿cómo podéis seguir creyendo en gente que tiene ese poder? Sin lugar a dudas. Pasan por la raja cada rato. Se lo pasan por la raja. O sea, se ríen de nosotros a cada rato. Con cada discurso. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ok. Entonces... Yo creo que, o sea, desde mí, que soy ignorante, que no soy nada, para mí mi única opción es que efectivamente llegue un momento en que no se sostenga, le explote la olla de vapor que están cultivando porque no han hecho ninguna mejora, solo reprimir, leyes para reprimir, nada social. Y me imagino que van a quedar out y vamos a hacer asamblea constituyente, ¿cachai? No convención constituyente, que está lleno de tips que nos atrapan. Yo creo que ahí va a ser que en el momento, ya, ustedes realmente entiendan que el 80% no se siente representado por ustedes,
¿cachai? Que ustedes no tienen voz de mando, ustedes no han engañado desde siempre, ¿cachai? Esa es mi esperanza. O sea, mi esperanza es seguir resistiendo, seguir viniendo acá en las tardes a protestar, ¿cachai? Y puta, yo tengo la suerte de no vivir en una población donde la represión nocturna es horrible. Y desde hace mucho más tiempo que octubre. Todo el tiempo. Claro, o sea, mira, fue una tabla de violaciones de derechos humanos y decían que en la segunda semana de octubre se había doblado el número de violaciones de derechos humanos del año anterior, 2019. Qué heavy. Y decían, iba todo normal que el año anterior hayan habido 90 casos de violación de derechos humanos. Porque Entonces, vivimos en cagados ya, es que ¿cachai? vivimos en una indolencia que es abrumadora. Claro. Entonces, todos estamos de acuerdo con que estamos viviendo mal, en una indolencia terrible, que cada vez que alguien dice, mira cómo tienen a la Plaza Italia, uno dice, mira cómo tienen a la Pintana. Todo eso ya, todos aquí levanta mano, todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en que los pacos se volvieron locos. Todos estamos de acuerdo en que los políticos son un chiste. Lo que no estamos de acuerdo es en lo que deberíamos estar de acuerdo, todos, que es que, ¿y ahora qué hacemos? Porque, digamos que, ok, seguimos poniendo presión. Esa presión se está desgastando, yo siento que ha perdido fuerza, ¿no? Es que yo siento que Ha perdido apoyo. el Estado trata de normalizar y trata de mostrar eso constantemente, pero si tú vas a la parte pequeña, hay organizaciones, están diciendo constantemente, hagamos comunidad, tenemos que hacer la cuestión. Es que para mí ese es el punto. Entonces no lo muestran, y obviamente que muestran que cada vez menos gente, porque obviamente cada vez es más peligroso venir. O sea, yo antes venía todos los días de lunes a viernes, ahora vengo solo los viernes porque para mí es un peligro venir un miércoles, o sea, ¿tú cachai? Que es terrible. Ya, por eso. Entonces, aquí viene mi punto, ¿no? Que es como, ok, hubo un movimiento, tuvimos contra las cuerdas, ese contra las cuerdas lo perdimos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos allá o comenzamos a hacer realmente reconstrucción de instituciones y reconstrucción de políticas civiles desde lo chico? De la base. O sea, esto que está pasando acá, Pero mira, por ejemplo, hay 2.400 presos políticos desde el 18 de octubre. Están todos con un proceso que están años luz de salir porque no sé qué. Y no hay ningún carabinero. Y todos hemos visto millones de pruebas de videos. Entonces tú decís, ¿cómo vamos a llegar a solucionar algo? Lo práctico es lo práctico, que nos pasan por la raja cada rato en todo sentido, ¿cachai? es terrible, pero sí hay carabineros. Presos. Sí, hay carabineros presos. Voy a averiguar si es fake. Sí, no, de verdad, hay carabineros presos. No todos los que deberían estar. Yo no he sabido de ni uno. Sí, de hecho en La Serena el otro día me dieron así. Pero los Son quedan los- con Los citación, procesos o liberados quedan con rápido. citación, Todo- no todo- le hacen el proceso, pero van, firman y No, todo si en no, la no, casa. no voy a discutir esto porque Así estamos es, todos de ya. acuerdo que son Sí, son sí, asesinos, sí. tienen que estar muchos Sí. más presos, pero también es importante entender que Justicia. hay datos que tenemos que manejarlos. Pero esa reconstrucción de la que yo hablo, que lo único que quiero es que empiece a suceder, está empezando a suceder, pero tenemos que darle mucho más fuerza y más visibilidad. Porque, ¿qué pasa? Que los políticos de los que tú hablas, que no representan a nadie, son, no ellos, pero la estructura, y aquí podemos conversarlo más a fondo, la estructura es fundamental, ¿no es cierto? La estructura de representatividad, ¿no es cierto? Porque no podemos estar todos el 100% del tiempo sintiendo que alguien está ahí velando por nuestros derechos. ¿Cómo empezamos a reconstruir esa representatividad? Desde lo chiquito, ¿no es cierto? Que es parte de lo que estamos peleando para que suceda con lo de la Asamblea Constituyente, es decir, que haya independientes que puedan ser parte de esta Asamblea Constituyente, que es lo que todos queremos y todos vamos a pelear porque suceda. Pero esa reconstrucción, si no parte por cosas como esta, no va a partir nunca. Yo creo que en la calle, de verdad, yo, con todo el dolor y tratando de ser lo más responsable posible, yo creo que ahora en la calle ya no lo vamos a lograr. Yo creo que ahora es en la calle, o sea, esto es la calle, digamos también. Eso también hay que entender. Estas reuniones sociales para hablar de estos temas es la calle, tanto como estar marchando. Si logramos hacer que estas reuniones sociales tengan la visibilidad que tuvo 1,5 millones de personas, estamos del otro lado. Porque estas reuniones sociales nos permiten el diálogo y yo entender qué es lo que te está molestando a ti y tú entender cuál es la visión tuya. Porque a mí me pasa, y esto tiene que ver con que mi mamá me hacía escuchar boleros desde muy chico. No te rías, mi mamá murió.
Y es que soy muy pesimista. Entonces a mí me da miedo, y te lo digo en serio. Yo pasé, les voy a contar el privilegiazo. Pasé el fin de año en Cachagua, en la casa de un amigo. ¿Ya? Cachagua. Entonces estuve en Cachagua, y estando en Cachagua, 3 días te das cuenta que no pasa nada. Sí, lo sé. Entonces, tú dices, sí, Chile, el 80% de Chile está en contra de, o más. Piñera tiene, hay menos gente que... Con ti- suerte. O sea, el capítulo último de Game of Thrones tuvo más aprobación que Piñera. Y de repente te das cuenta que ese 1%, en realidad, cuando mueva la varita, porque ahora, ¿cómo nos tienen? Nos tienen en un corralito, peleando pacos contra nosotros. No, no va a ser. ¿Pero es así o no? Lo que pasa es que es la elite, po, ¿cachai? Entonces, Bueno, de acuerdo. la elite obviamente va a estar fuera de lo que tú vayas a ver, porque la elite no existe esto. No o sea, existe, ¿no? realmente son los pobres monos que están peleando allá, destruyendo todo. Eso ¿cachai? es. Pero Entonces esa es la elite es un número pequeñísimo en comparación a lo que corresponde a la población de Chile. Pero no, Entonces- pero no le tienes susto, yo le tengo pánico. Es que yo no le he Porque- enseñado a tener miedo, porque ellos nunca han dejado. A mí lo que me da miedo, efectivamente, por lo que yo digo la Convención Constituyente, es porque en Chile ninguna asamblea constituyente ha llegado a fin, porque finalmente el LIDIC se apodera, nos venden una pomada y quedamos de nuevo atrapados todo el tiempo que viene. Ya, y eso no te da miedo que puede pasar ahora. Por eso digo que hay que luchar por la asamblea constituyente, porque la Convención Constituyente tengo certeza que vamos a estar todos después, nos volvieron a cagar. Ya. Y fuimos Ahora, a votar todos como pero ahí viene mi huevones y nos pregunta. cagaron. Pero es Disculpen que, los OES. pero sí, hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo con que puede que esto termine en nada, que nos vuelvan a meter el dedo en el ojo. Si ¿Y no qué se aprueba, cagamos? se mantiene, se sigue la de los 80. Pero el tema es, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso? Porque lo que yo decía, cuando digo le tengo miedo a la elite, es porque de verdad todavía no les afecta nada. Y yo creo que no les va a afectar. ¿Por qué? Porque mi pánico es que... ¿Recuerdan cuando salieron los milicos? Los milicos salieron, hubo muertos, Terrible fue esa semana. fue terrible, pero de verdad. No Y aquí, pasó nada. y aquí yo voy a hacer... Solo muertos, Puede sonar, sí, sí. solo heridos. Pero espérate, esos muertos de verdad pudieron haber sido 50 veces más, 100 veces más. 1000. No estoy justificando, no estoy diciendo Te que entiendo, esos muertos Fernando. no importan. Estoy diciendo que todavía tenemos la suerte de que esto no es Irán. Sí. Y yo creo que cuando un animal se ve acorralado, reacciona salvajemente. Y me da miedo cuán salvaje puede llegar a ser la policía, porque ahora es salvaje, pero puede llegar a ser mucho peor. Y los milicos, porque lo hemos vivido. Claro. Es que el miedo arrastrado en la historia, porque por ejemplo Pero no la es un gente miedo joven, arrastrado, pues, no, pero es que mujer. la gente joven, por ejemplo, está desarraigada de ese temor, ¿cachai? Dice, Porque no les ha prefiero pasado morir. nada. Sí, pues, por eso ellos son los que están en primera línea, efectivamente, o sea, los que están arriesgando la vida. A lo largo de Chile, en Antofagasta, pero ha sido terrible. Es que en ¿cachai? estricto rigor tampoco están arriesgando la vida. A eso es lo que voy yo. Ah, no entiendo. Ahora voy a explicarme para que no se vayan en contra. Hay muertos, hay golpes, hay violaciones, hay asesinatos, hay ciegos. En un país como Estados Unidos los habrían acribillado. Esto no estoy... Estados Unidos es lo peor. No estoy diciendo que en Estados Unidos los habrían acribillado. No es el discurso de derecha. Es como, Sí. man, esto podría ponerse súper oscuro. De hormiga, sí. Entonces, cuando tú me dices, los jóvenes están desarraigados del miedo, yo te digo, sí. Uy, el miedo es un mecanismo de A mí me supervivencia. paraliza el miedo. Yo veo a un carabinero y me dan ganas de gritarle todo y me muero de miedo y me voy súper frustrada, ¿cachai? Perfecto. Pero es supervivencia. Igual, Si tú no tuvieras miedo, le gritaría. ya estaría ahí. Y si te grita, ahí te puede... ¿Qué vas a Soy decir? Rocío, venimos de Argentina y bueno, queríamos escucharlos y en toda la charla me hicieron acordar esto que decías al principio, ¿no? Que el miedo nunca es un buen consejero. Me parece que aplica justo a lo que está comentando la compañera, que no hay que dejarse guiar por ese miedo justamente. Lo que está pasando en Argentina, en Chile, para nosotros en Argentina es algo increíble. Nosotros lo seguimos por Instagram, por Lo es. YouTube, por Facebook y estamos todo el tiempo compartiendo. Nosotros somos del sur, cerca de Punta Arenas y la verdad felicitarlos por toda la lucha que llevan adelante y que no dejen las calles. Para nosotros la calle no la tienen que dejar. Exacto. Hace un día atrás estábamos almorzando por acá cerca más o menos, y había una charla entre dos compañeros también y
y era una chica y un chico y había un problema de un gremio, no sé, pero pasaba algo similar. La chica le decía, no, pero ¿cómo se van a dividir? Porque, no sé, se querían dividir, no sé bien cuál era el trasfondo, pero me parece que acá las mujeres en este momento histórico tenemos también un rol súper importante y somos también las que estamos tanto en Chile como en Argentina, como en Ecuador, como bueno en toda Latinoamérica en esa primera línea, así que nada, eso. Ahora, Nunca se dejen guiar por el lo que miedo. hicieron las... Estoy de acuerdo contigo. El miedo es un pésimo consejero, pero también es un mecanismo de supervivencia. ¿Cómo lidias? Y esta es pregunta, no estoy tratando de ser retórico. ¿Cómo equilibramos eso? ¿Cómo equilibramos el no dejar las calles con que siga teniendo sentido? De hecho, cuando salió el tema de las tesis, fue una locura. Yo creo que acá a todos se nos erizaron los pelos cada vez que vimos, y probablemente mientras scrolleábamos en Instagram, cada vez que veíamos las tesis, era como ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos una compañera venezolana que viene de la lucha armada. Entonces, lo que te estoy diciendo no es consejo, ojo, por favor, entiendan de dónde viene, es consulta, porque yo, desde mi... yo no tengo miedo, porque yo siento que todos acá somos privilegiados de una u otra forma, ¿no? Todos tenemos la suerte de que si paramos de pelear, nos vamos a la casa y estamos como si nada, volvemos a lo de la... Y si lo pones a ver, dices, igual sobreviví hace 4 meses. Porque es así. Todos los que estamos acá es porque tenemos una visión de que puede ser infinitamente mejor. No para nosotros, para Chile, para Latinoamérica. Entonces, ¿cómo logramos que lo de las calles se convierta en hechos? Porque si... ¿Cuál es tu nombre? Margarita. ¿Margarita? Como lo que dice Margarita, que es súper cierto. Si tenemos una clase política que no nos representa y no nos va a representar, por más que... O sea, si no los cambiamos a todos, no nos va a representar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto que estamos viviendo como Chile se convierta en un cambio real? Y ahí es... ¿Ah? O sea, Yo no estoy ni ahí. Es que lo que pasa es que ese es el problema. Si tú siempre dices, allá están los malos, acá están los buenos, en algún minuto... Pero esto no es política. Pero esto, yo creo que lo más importante es que hay que ir a votar. Bueno, Siempre. de partida. Aunque el voto no sea, Ya. obligatorio, hay que ir a votar. En la última elección votaron menos del 50% de las personas. Entonces, los que están ahora en el poder están porque los que fueron a votar los eligieron. Entonces hay que elegir a otras personas. Yo Pero hay que creo votar. que algo más importante que eso es buscar líderes. Ah, bueno. Porque en este Pikachu. momento es que, claro, hay gente que se ha como destacado en las marchas, como incluso Mon Laferte, el Spider-Man, Pikachu, que la gente como buena está en la marcha, pero ahí se quedan. Si es que hicieran algo más como que lideraran realmente en vez de apoyarla. Es que Cansa. yo creo que lo que tú dices es justo al revés. Yo creo que Pikachu, Spider-Man, O sea, sí, no se convierten en líderes porque como no hay líder claro, Sí, po. eso Pero termina si es que siendo... hubiera líderes en la política, que es lo importante realmente, No sé. ahí podemos votar por algo que realmente queremos, Sin porque duda, pero ¿de dónde salen en la ahora? última votación, ¿por qué votamos? ¿Dónde está esa Yo gente? discrepo con eso, porque en el fondo el tema de los liderazgos es seguir pensando que va a llegar algún mesías en algún minuto. No, pues es que nos ha pasado ya por mucho tiempo, que es que esperamos que precisamente llegue, eso por es lo ejemplo, que vuelva Michelle Bachelet, que venga este No. otro acá, Pero que venga este otro es que acá. Y lo que Piñera necesitamos salió- es diluir el poder. Piñera salió porque poca gente votó. Pero ¿quién habría salido si es que no hubiera sido Piñera tampoco? ¿Qué líder estaba del O sea, te lo lado? planteo la Isabel Sánchez, pero todos les digo que onda, se cagaron de susto para votar por ella porque dijimos, entre que salga No, Piñera fue y la salga el campaña de otro. los medios. Ellos dijeron que tenía un 7%, que Exacto. me iba a arrastrar y que en Y el perdió. fondo los medios son los Pero que el punto controlan de a que si toda la hubiera salido la gente. Sánchez, lo lamento, yo te digo así abiertamente, yo milito, yo les puedo decir, no tengo problema en eso, yo soy de un militante del Partido Liberal, que es un partido pequeño, pero yo por ejemplo yo voté por la Beatriz porque yo pensé que iba a salir y finalmente pierde por muy poco. Y después fue como, pucha, es lo que hay, votemos por el otro. Claro. Y siempre votamos por el, puta, es lo que hay. Es como, llegamos a la pregunta de kindergarten. ¿Qué prefieres, pipí o caca?
Esa es la pregunta. Caca. Bueno, por lo que yo tengo entendido es más complejo aún, porque por ejemplo, uno sabe, hay líderes feministas, hay líderes ambientales, hay diferentes líderes. Si tú te metes los que están cuidando el agua, Modatima, etc. Hay líderes. Pero si para trabajar en la Constitución, solo pueden trabajar en la Constitución y después no pueden tirarse a candidato de nada. Y si se tiran a candidato no pueden ser, ¿cómo se llaman? Los constituyentes. Entonces ahí yo siento que estamos súper atrapados, porque efectivamente yo sé que hay gente que a mí me puede representar en muchas capas distintas, pero hay que escoger. Entonces yo siento que haber dos camadas de líderes distintos, eso sí que ya es pero impensable. ahí hay un juego, porque también cuando tú eres elegido para constituyente, también vas a tener una cantidad de plata para tener asesorías. Entonces tú perfectamente podrías ser asesor como líder. O sea, digamos que yo soy un experto ambientalista. Yo podría elegir a la Sofía para que ella sea la constituyente y yo asesorar. No sé, hay cosas. Pero tienes razón, no hay dos camadas de líder. No es la selección argentina que tienen 18 selecciones los malditos. Es lo que tenemos. Pero es cierto. Nosotros tenemos a Vidal que choca Ferrari y no sirve para nada. Pero es compleja la situación. De donde la veas. Y ponte lo que dijiste vos, Margarita, el tema de los medios. Los medios son controlados por los grandes capitales. Todo de acuerdo. Entonces dijimos, todos acudamos a los medios alternativos, redes sociales. Y de repente te metes a las redes sociales y también son controladas. No sé, dicen que eso es segmentado porque tú escoges gente a quien seguir. Te retroalimentas de la... Yo, por ejemplo, nunca más vi televisión desde hace hartos años. Y después me dijeron, es que tú no cachai nada, porque como en el fondo tengo bloqueado todo lo que encuentro que hablan cabeza pescado. No sé, entonces me estoy retroalimentando siempre con lo mismo para mí, ¿cachai? Pero yo te voy a hacer una pregunta, Margarita, a ti y para el resto. A mí lo que me pasa con eso es que me da miedo porque uno termina siempre escuchando lo que quiere escuchar. Claro. Y lo que pasó en Estados Unidos fue que todo el mundo sintió que estaba convirtiéndose en un país muy liberal, porque todo el mundo tuiteaba y hablaba y se estaba convirtiendo en la panacea con Obama. Y de repente, salió Trump. ¿Por qué? Porque todo el mundo comenzó a escucharse a sí mismo. Entonces eso es lo que me pasa a mí cuando escucho a Kast, por ejemplo. Ojitos para arriba todo el rato. Es un imbécil, pero yo de verdad prefiero que Kast hable. Claro, prefiero que la Van Rieselberghe hable, porque me permite tener una visión real de lo que está pensando esa persona. Entonces, como sociedad también estamos tendiendo a tratar de callar aquello que no nos gusta que se diga. La funa, por ejemplo. Yo prefiero a los políticos, porque funa a un tipo que se violó a la niñita en el bar, absolutamente destruyamos al imbécil. Pero porque de repente ha pasado que haces una funa a un compadre que finalmente es inocente, pero ya le cagaste la vida. También es verdad. ¿Sí el problema? Pero, ¿qué porcentaje? Bueno, no importa, después nos vamos a ese lado. ¿Estás queriendo confesar algo? Después me dicen que agarré una teta y yo no había agarrado la teta. Ella me había dicho que sí. Pero, entonces, hay una aplicación que se llama Consensi, que viene de consensuar, que es que tú vas a una cita y de repente grabas a la chica, le dices... Entonces la chica dice, hola, sí, soy Margarita, yo acepto tener relaciones con Juan. Qué loco. Mata todo, pero estaba saltándome de tema. Qué bueno que vinieron a esta cosa de libros. Ya, dejemos los aquí entonces. Pero porque yo de verdad vengo con preguntas. Mi pregunta es, como para que la piensen y después si pueden me la responden por redes o cualquier cosa, es... ¿Tenemos esperanza? Absolutamente. Sí. No hay que seguir peleando, pues si la esperanza es... Mira, yo creo que todos queremos construir un mundo mejor, un Chile mejor. Sabemos que se puede, sabemos que están los recursos, es solo voluntad y ellos son codiciosos, la élite es codiciosa. Pero que no digas ellos, porque nosotros también hemos sido codiciosos. Es que sabes que, claro, uno siempre al lado de alguien va a ser o súper privilegiado, o súper codicioso, y al lado de otro va a ser súper pobre todo. No sé, pues depende de donde tú estés, es como... Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Ya que tú dices absolutamente con esa seguridad y yo me voy a colgar de tu cuello. Yo creo que tiene que llegar un minuto en que la gente aprenda a tener empatía. O sea, que va a llegar un momento en que van a decir, sí, esto realmente, porque lo niegan, o sea, la gente es negacionista de verdad, ¿cachai? Todo lo que uno cuenta es mentira. Son tongos, todos tongos, que quemaron es mentira, no, todo es mentira, ¿cachai? Entonces yo me imagino, considerando la estadística de la CASEM, que es una fuente que uno ya no cree, CADEM, no sé cómo es,
no ni hablar. Ninguna. Claro, dice fuente. que Yo solo el creo en las 10% tiene entrevistas del una tiempo. aprobación con suerte del 10%, Ajá. a nivel gobierno solo un 4%. Entonces yo trato de eso, traspolarlo en números Ajá. y digo, son pocos, ¿cachai? Son pocos, no pueden tenernos ellos en las cuerdas porque son pocos. Por último que bueno, agarren todos sus millones que agarraron y se vayan, ¿cachai? Pero que nos dejen construir nuestro país. Ya, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo? Porque No sé, estamos de acuerdo en que lo son que venga, pocos. no sé, mi respuesta. Estamos de acuerdo en que son pocos. Yo en el último mes he recibido, sin mentir, 25... No. Desde que dejé de meterme con los veganos nunca más me... 25 palos de ese No, la última vez no, que tampoco. hice un chiste de veganos casi matan a mi hija y todo. Ah, me va a comer a tu hija. Cuando tenga 18, hijo de puta. Bueno, pues escucha. Eso es muy poco vegano. Bueno, escuchen. Me han llegado 25 campañas en favor del no. No me ha Ya. llegado nada en favor del sí. Nada. Pero es que Entonces, esa es mi pregunta. Les digo, ¿cómo carajos vamos a llegar a votar por el sí si nadie está organizándose? Porque todos se quedan en lo chiquito. no sé, mire, yo Todos creo... asumen que sí, todos van a votar por el sí. Sí. ¿Tú sabes qué? Lo que dijo Como Cristian, Piñera. no, Como Piñera, como pasó con Piñera. Otra. lo que dijo Cristian no, ¿Cuántos de aquí ya están llega el día, inscritos? no. ¿Cuántos de aquí están Es que es inscritos voluntaria la para votar? inscripción. Es voluntaria la inscripción, quizás. Sí, sí, por eso Sí, mismo, pero pero si no está inscrito no puedes votar. Sí, por ley, ahora todos están inscritos y tú votas cuando quieres. Sí, ahora sí. Sí, ahora la inscripción es automática, pero el voto es voluntario. O sea, ahora tú solo tienes que revisar que Tienes que estás. decidir si tienes que ir a votas o votar. no votas. En el lugar donde vives. De hecho, Tienes que revisar antes, sí, porque el servicio electoral votar, tiene sí, unos sí. pequeños problemitas. La última Mira, vez yo creo estaba que el habilitado para tema de votar la... gente. Ay, perdón. Ya, Margarita. El tema de la votación, por ejemplo, yo siento que a nivel urbano no hay problema, porque a nivel urbano la gente tiene súper clara la película, el problema es la zona rural. Y por ejemplo, yo he escuchado que en la sexta región, la gente que trabaja temporera y todo eso, ya le hicieron la reunión a los jefes, que les dijeron lo que iba a pasar en abril, y les dijeron que para tener cuidado con el trabajo, para que siguieran teniendo trabajo, eso es lo que tenían que votar. Ya, po. Entonces ya están adoctrinando, ¿cachai? Entonces yo pensé, en realidad, en vez de trabajar una campaña para Santiago, hay que irse a trabajar afuera, po. Ya, esa es una idea. Pero ahí tiene que pasar por todo, porque por ejemplo hay que ver que uno tenga las lucas para ir, dejar con quien deje tu familia, o sea, son muchas cosas, porque yo tengo el ímpetu de trabajar así, ¿cachai? O sea, si el voto, si finalmente siempre Chile gana por el voto, hay que tratar de no perder los votos que ellos aprovechan, pues, ¿cachai? Absolutamente. Entonces, ahí viene el tema y con esto cerramos. Es poca la gente de la que tú hablas, la que mantiene el poder en Chile, pero son los que mantienen el poder en Chile. Y ese poder se puede proyectar justamente con cosas como esa. Si al final, si es una persona, pero tiene 28 empleados a los que los obliga a votar, no es una persona, son 29. Sí, pues la gente nos enseñan a pensar, por eso... Pero ese es otro cuento. Ahí nos metemos en otro rollo. Claro, y demasiado de abajo. Lo que Así yo es reconstruir mi Chile. pregunta era desde el niñito que escuchó boleros de chiquito. Ah. Es como, Sí, estamos, sí, hay es esperanza. problemático, no es porque todos pensamos que Chile despertó, y yo la verdad, hasta no tener firmada la Constitución, Chile no despertó ni mierda. No. O sea, mira, sí, porque hay gente que habla en contra de la derecha, dijiste tú. Sí. Yo eso pienso que eran los falsos pobres que votaron por Piñera y se dejaron engañar. Porque todos los demás nunca confiamos en la derecha. Pero cuando tú empiezas a ver gente que está defraudada del gobierno, del presidente, de la derecha, ellos son los que despertaron, ¿cachai? Sí. Pero nosotros nunca estuvimos dormidos, solamente era pico en el ojo, ¿cachai? No podíamos hacer nada. Hay una niña, Porque cuidado. finalmente el concepto de despacho pobre ya te cagaste a un montón de gente. Sí, vos, pero Ya. es que hay gente O sea, que no tuvo pobreaste a educación. todo el mundo. Entonces, No, porque la gente Facho que no pobre. tiene... que no Calla, tiene los facho pobre, derechos- vos te conozco. Escuchen, este es el plan. Entonces, los libros no se venden en general y eso lo saben. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un fondo, ¿no? Ahora todo esto está acá porque queremos abrir una apuesta. Vamos a poner Luca cada uno. ¿Ah? ahí hay dos ya. Puta madre. Gané. Andrés votando. Esto es el truco, cuando se acerca alguien y dice, no, pues si pones 2 lucas se reproduce. Pero bueno, con esto damos cerrado el cabildo y vamos a hablar de ilustración. Vamos a hablar de economía. No, entonces antes de cerrar, ¿qué viene en el mundo literario para...? Qué fome hablar del mundo literario después de hablar de política. pues, Esto da sí. como para ya, entonces vamos todos a Sí, igual, cervezas. igual todos los que están aquí van a votar, ¿qué era lo que habían que votar? Todos van a votar que no. Claro. Nuestros amigos argentinos Sí. que están acá. Le damos las gracias a todos, hablamos poco de libros, pero mucho de lo que está pasando, que va a seguir pasando por un buen rato y esperemos que
haya llegado para quedarse, porque no hay nada mejor que conversar, una actitud que habíamos perdido los chilenos, menos aún conversar de política. Porque yo creo que esa es cuando hablamos de lo que ha pasado, la gran ganancia es esto. Hemos aprendido de historia, política, economía, comunidad. Y además nos sirvió para saber definitivamente que el que dice yo no hablo de política es de derecha. Entonces, hasta la próxima, un aplauso para Alberto y ahora para el piloto que te quitó el miedo.